Y continuamos, vamos a continuar ahora sí con este curso. De momento estoy viendo si está correcto el micrófono. Correcto, perfecto, ok. Pues entonces continuemos con el curso, nuevo episodio, nueva clase y ya vamos a entrar a la parte de tratamiento, la parte que estoy seguro les parece más interesante tal vez a la mayoría, ¿no? Ahora ya entendimos qué es el TAG, en cómo funciona, qué elementos la mantienen, cuáles son las cosas importantes para comprender el fenómeno del trastorno de ansiedad generalizada. Y ahora vamos a empezar a ver el tratamiento, el cual tiene varias secciones en realidad que vamos a ir viendo a lo largo de diversas clases. Ahorita vamos a empezar con la parte de diagnóstico y psicoeducación y de ahí luego iremos avanzando. Ok, entonces vamos a comprender cuáles son los elementos que vamos a tratar o que vamos a resolver o que vamos a trabajar, ¿no? En la ansiedad generalizada. Vamos a trabajar las creencias positivas sobre la preocupación, las que vimos, ¿no? Acerca de que la preocupación es buena, es un buen rasgo de personalidad, que sí me ayuda a prevenir problemas, que sabemos que la preocupación es algo normal, es algo natural que nos moviliza a resolver problemas ya pues estar enterados de que hay algo que podría dañarnos, pero la sobrepreocupación que encontramos en la ansiedad generalizada es el problema, ¿no? A eso se refiere. Vamos a manejar la rumia y las preocupaciones. La persona tiene que aprender estrategias de manejo de rumia y de preocupación. Claramente, al no ser un curso de rumia, el cual ya sería un curso entero, que de hecho igualmente va a salir ese curso, dependiendo cuándo hayas adquirido este curso, pues puede que el de rumia ya haya salido, como vaya a salir en el futuro. Pero eso es toda una formación, ¿no? Entonces aquí vamos a ver más bien estrategias bastante concretas y bastante aplicables desde el principio sin una formación muy compleja previa, que podemos utilizar y darle al paciente para ayudarle a manejar su rumia y en manejo de preocupación, sí vamos a ver toda una serie de ejercicios bastante específicos para la preocupación. De acuerdo, vamos a ver unas cosas concretas de rumia y unas cosas muy específicas de manejo de preocupación. Porque ahí está gran parte del problema. Si la persona aprende cómo rumiar menos y cómo manejar su preocupación de mejor forma, va a disminuir muchísimo la sintomatología. Vamos a aumentar la tolerancia a la incertidumbre y al malestar. Este es un punto transversal durante toda la terapia. ¿De acuerdo? O sea, cada una de las cosas que nosotros hagamos durante la terapia tienen que ir con un foco, con una dirección hacia aumentar la tolerancia a la incertidumbre. Por ejemplo, si el paciente en medio de la terapia nos pregunta, oiga, psicólogo, oiga, doctor, oiga, pero ¿será que sí voy a curar, sí se va a resolver mi problema? Ahí nosotros tenemos que estar truchas, tenemos que darnos cuenta de que el paciente está buscando bajar su incertidumbre. Si es un tratamiento enfocado a aumentar la tolerancia a la incertidumbre, si nosotros estamos continuamente reasegurando al paciente, no te preocupes, va a bajar, tranquilo, no, pero es que, ¿qué tal si no? Ah, bueno, aquí te doy evidencia de que sí funciona, no, pero es que, ¿qué tal si? Ah, bueno, estamos alimentando la intolerancia a la incertidumbre. En cambio, ahí podríamos utilizar alguna estrategia que hayamos pactado con el paciente, ¿no? Precisamente de decirle, hey, date cuenta, ahorita estás acaso intentando bajar tu incertidumbre. Ah, no, pues sí, yo creo que sí. ¿Recuerdas qué sucede cuando estás todo el tiempo intentando bajarla? Si ya le explicamos bien, pues el paciente entenderá, ¿no? Pues sí, va a aumentar mi intolerancia, ¿no? Exacto, entonces mejor quedémonos con la duda, ¿de acuerdo? Vamos a quedarnos con la duda, vamos a pasar a otra cosa, vamos a parar esa rumia. Si nosotros, por ejemplo, mandamos un procedimiento de exposición, pues entonces tenemos que tener muy claro que esté enfocado a que haya incertidumbre. Eso también lo vamos a ver después específicamente, pero por decirles algo ahorita, o sea, es como, bueno, vamos a hacer un experimento conductual para ver si sucede esto que tú piensas de que vas a chocar si entras a un estacionamiento sin analizar el estacionamiento antes, ¿no? Y el paciente le dice, oiga, pero ¿de verdad va a salir bien o no me va a pasar nada? Lo mismo, si nosotros le decimos, no te preocupes, no va a pasar nada, la probabilidad de que pase es muy baja, pues ¿dónde está la exposición a la incertidumbre en ese experimento conductual? ¿Me explico? O sea, el tratamiento en general tiene que tener una visión de aumentar la tolerancia a la incertidumbre. El tratamiento en general es una exposición a la incertidumbre. ¿De acuerdo?
Al parar las rumias, al someter al paciente a exposiciones, etcétera, vamos a someter al paciente a una exposición continua de incertidumbre. Y ese es el punto. Entonces, eso es muy importante que tiene que entenderse transversalmente durante todo el tratamiento. Vamos a trabajar también las creencias y expectativas basadas en información alterada por la evitación, que tiene que ver con la violación de expectativas que vamos a ver luego. O sea, yo creo que si no analizo de antemano cómo, si hay estacionamiento o no, pues yo creo que voy a llegar y no va a haber y voy a quedar atrapado entre carros y luego voy a chocar y ta, 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 ta. ¿Realmente va a pasar eso? Porque claro, la evitación no ha permitido que la persona acceda a información correctiva y más bien ha estado rumiando haciéndose películas terribles en su cabeza. Entonces vamos a hacer una serie de experimentos conductuales de violación de expectativas para ir corrigiendo esta información. Eso lo veremos en su momento de manera más concreta. Vamos a trabajar una orientación positiva a los problemas también transversalmente. Los problemas son algo a enfrentar, a resolver y tenemos que ir trabajando una orientación positiva que también vamos a ver a qué se refiere y cómo se trabaja. Y vamos a trabajar también la resolución de problemas. La mayoría de las personas realmente no requieren un entrenamiento específico en resolución de problemas. La mayoría de las personas, cuando les ayudamos a rumiar menos, a preocuparse de manera más efectiva, a organizarse mejor, automáticamente se movilizan mejor y solamente requieren un poco de nuestra ayuda al principio sobre qué opciones de repente que no han visto podrían utilizar para resolver sus problemas. Sin embargo, sí va a haber un sector de la población que va a requerir un entrenamiento en resolución de problemas más específico y ese también lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Y aquí también vamos a ver discriminación de tipos de preocupación, mapita, y ahí vamos a ver varias cuestiones para trabajar, organización, manejo de preocupación y resolución de problemas. Y por último, el último elemento del tratamiento va a ser la exposición a pensamientos persistentes, es decir, nos vamos a dar cuenta de que la persona ya paró rumias, la persona ya sobrepiensa muchísimo menos, maneja su preocupación mejor, resuelve problemas y muchas cosas han bajado, han disminuido. Pero nos sigue diciendo que hay uno, dos temas de preocupación que no logra parar bien las rumias, que lo siguen carcomiendo bastante, que le siguen generando bastante malestar y que tiene ideas muy catastróficas que le llegan a la cabeza, casi como muy similar a lo que pasaría en un TOC, por ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo, no es que sea un TOC, ¿no? Pero es como que muy similar. Nos estamos enfrentando ya a una idea muy concreta que se solidificó bastante su condicionamiento y que aunque todo el resto haya bajado, esos como que persisten. Bueno, a eso le vamos a hacer exposición a ese pensamiento, a esa idea, a esa narrativa, ¿de acuerdo? Para bajarla. Es como que hacemos el tratamiento general, se limpia todo y en ocasiones con eso basta y en ocasiones, quedan una o dos manchitas por ahí, ¿no? Bueno, pues trabajamos esas dos manchitas. Los pasos del tratamiento a rasgos generales, porque evidentemente esto está sujeto a la decisión clínica de cada terapeuta dependiendo la necesidad del paciente, pero a rasgos generales los pasos serían estos, sería la psicoeducación, primero dar una psicoeducación sobre la ansiedad generalizada, sobre la evitación, sobre la exposición, sobre la ansiedad, etcétera, ¿no? Vamos a discutir estas creencias sobre la preocupación. Usualmente en la misma psicoeducación se discuten creencias sobre la preocupación para hacer ver al paciente que esto es un problema. Entonces ya desde ahí en realidad trabajamos esas creencias, ¿de acuerdo? Porque al darse cuenta la persona que esto es un problema, comienzas a afectar esas creencias y luego con el manejo de Rumi y las exposiciones, eso empieza a entrar mucho más fuerte, ¿de acuerdo? O sea, no hay problema con que al inicio el paciente diga, ok, entiendo que es un problema, pero me cuesta aceptarlo y sentirlo del todo. No hay problema. Lo único que necesitamos es un acuerdo de que notes la lógica de que es un problema y con el paso del tratamiento eso va a ir entrando mejor. Notar el coste de la preocupación excesiva, cómo daña la vida y aclarar los objetivos del paciente. Luego de la psicoeducación, vamos a trabajar el manejo de Rumi y preocupación, porque esta es la base. ¿De acuerdo? Es la base inclusive para el futuro, porque el paciente pone, le trabajamos ahorita exposición bien bonito y deja de tenerle miedo a las cosas que ahorita se preocupa,
pero luego le salen más temas. Esa es la cuestión con la ansiedad generalizada, con la preocupación. Siempre van a haber cosas que te van a preocupar, siempre van a haber cosas para preocuparte. Entonces, si la persona no tiene un entendimiento y un manejo, un entrenamiento de manejo de la preocupación y de tolerancia a la incertidumbre, va a seguir recayendo y recayendo y recayendo, ¿no? Necesita aprender esto. Entonces, manejo de rumbo y preocupación después de psicoeducación va a ser nuestra base. Después de eso vamos a trabajar exposición por violación de expectativas, donde vamos a limpiar esa información, digamos, incorrecta, esos aprendizajes, estas predicciones asociativas que se han generado debido a la rumia y a la evitación. ¿De acuerdo? Una vez que trabajamos la violación de expectativas, que usualmente se puede hacer junto al manejo de rumia en muchas ocasiones, pasamos a un entrenamiento en solución de problemas. De hecho, el entrenamiento en solución de problemas, como les digo, la mayoría de las veces no es necesario. Usualmente van a darse cuenta de que el paciente lo necesita, de que el paciente te dice, es que, ok, ya me estoy preocupando menos, pero no sé cómo accionar. ¿De acuerdo? Ah, ok, bueno, entonces realmente desde ahí podríamos meter el entrenamiento en resolución de problemas si no tenemos pensamientos o si no tenemos situaciones que requieran exposición que estén afectando al paciente muy, muy fuerte, extremadamente fuerte. Lo más común es que veamos una disminución bastante buena de sintomatología, ojo, no 80-90%, bastante buena, la mitad, por ejemplo, de nivel de malestar percibido por el paciente con el manejo de rumia y de preocupación y resolución de problemas. ¿Vale? Entonces ahí ustedes pueden ir decidiendo un poco si hacen manejo de rumia y preocupación y se dan cuenta que el paciente lo necesita y ahí mismo meten resolución de problemas, o si ven que el paciente está accionando decentemente bien en resolución de problemas, pasan a exposición y luego ven con el paciente si requiere un entrenamiento en resolución de problemas o si solo ven como algunas cositas puntuales. Y por último, el último paso es la exposición simbólica a los miedos residuales, la exposición a estos pensamientos o narrativas que quedan. Esta es el esquema general del tratamiento en ansiedad generalizada, al menos desde principalmente el tratamiento de Dugas y Robichaud, combinado con algunas cosas que vamos a ver. Ahora, aquí viene una pregunta bastante importante, ¿no? Y es que muchas personas, tanto pacientes como terapeutas, preguntan, oye, pero ¿cómo puedo exponer a la incertidumbre? Porque si uno de los grandes problemas es la intolerancia a la incertidumbre, entonces, ¿cómo puedo yo exponer a eso? Porque para poder aumentar tolerancia y para poder disminuir el miedo que le tengo a algo, necesito exposición, ¿de acuerdo? Bueno, pues la exposición a la incertidumbre se hace uno por la parte de evidentemente después de experimentos conductuales donde quitamos la evitación, pero ¿cuál es la evitación que la persona está todo el tiempo llevando en su cabeza en todas las cosas que hace? La rumia. La rumia tiene una función de evitación para bajar la incertidumbre a través de simular escenarios, a través de que inclusive, aunque la persona no esté, como dijimos en anteriores clases, aunque no esté generando soluciones preventivas, la persona está mínimamente bajando su incertidumbre a través de pensar qué va a pasar. ¿De acuerdo? Aunque esa predicción le genere luego otro malestar, sea de incertidumbre por ansiedad generalizada o también de incertidumbre con ansiedad social o con alguna otra cosa. ¿Vale? Pero la persona genera simulaciones de escenarios para bajar su incertidumbre. Entonces ahí tenemos una conducta de evitación que si la quitamos, por definición se está exponiendo a la incertidumbre. Porque si yo quito la conducta de evitación que está previniendo que la persona contacte con la incertidumbre, la quito, pues la persona contacta con la incertidumbre. Entonces, ¿cuál es la manera de exponer a la incertidumbre transversalmente durante el tratamiento? Parando la rumia, deteniendo las simulaciones. Y claro, ahí la persona va a sentir cómo le llega la incertidumbre bien fuerte. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar para que la persona entienda el objetivo de esto, entienda qué es lo que va a pasar y entienda que es que no debe de seguir haciendo simulaciones, debe generar tolerancia a la incertidumbre enfrentándola. Entonces, cuando la persona voluntariamente tolera la incertidumbre y no da respuesta a sus incógnitas, sea de buscar sentido o de generar simulaciones o de buscar lógicas respuestas, en ese momento se expone a la incertidumbre. De esta forma, hacemos la famosa exposición con prevención de respuesta a la incertidumbre.
Exposición a incertidumbre debido al malestar que surge al no hacer la conducta de evitación rumiativa de predicción, de respuesta, de búsqueda de lógica. Y prevención de respuesta de la conducta de evitación, que es el sobrepensar, dar respuestas, simular, buscar sentido a las cosas, hacer planes preventivos, preguntar a gente, buscar información, etcétera. Esa es la manera de exponer a la incertidumbre. Parando la rumia y parando las conductas de evitación públicas también que la persona utiliza para bajar su incertidumbre. Es eso. Y va a ser transversal, va a ser continuo. No es como que uno diga, vas a hacer exposición a la incertidumbre 3 veces al día por curva. No, vas a hacer exposición a la incertidumbre parando tus conductas de evitación, porque la incertidumbre entonces va a ser continua. ¿De acuerdo? Ok, ahora vamos a pasar a preguntas para el diagnóstico. Voy a ponerle aquí pausa un momento a la grabación, de nuevo un momentito. Eso, ahí está. Continuamos. Ustedes lo habrán visto nada más con un segundo a otro, pero pausé para ver unas cosas. Ok, ahora vamos a ver las preguntas para el diagnóstico. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunas preguntas que vamos a hacer para poder notar si hay ansiedad generalizada o no. Claramente con el paso del tiempo, con la experiencia, ya llega un punto en el que literalmente haces 2, 3, 4 preguntas y ves que hay ansiedad generalizada, ¿no? Es como que bastante claro. Además de que la ansiedad generalizada es de los padecimientos más comunes que hay en la clínica. Pero, por un lado hay que empezar. Entonces, al igual que yo, vamos a empezar así teniendo como que una idea bastante sólida de qué cosas preguntar, de qué cosas preguntar, qué cosas indagar para poder generarnos una idea de si hay ansiedad generalizada. Vamos a comentarle al paciente las creencias comunes de acuerdo sobre la preocupación para ver, pues, qué tan de acuerdo está con ellas, ¿no? Obviamente, mientras más de acuerdo está con estas creencias, pues, más probabilidad de ansiedad generalizada, ¿no? Si le preguntamos al paciente, oye, ¿tú crees que preocuparte ayuda a solucionar problemas? Y te dice, sí, por supuesto que sí. Ojo, ahí depende cómo esté entendiendo el paciente esto, ¿de acuerdo? En Dugas está así. Pero obviamente estamos hablando de sobrepreocupación. Entonces aquí le especificamos y le decimos, oye, porque también nos puede decir, pues sí, ¿no? Pues sí, preocuparse ayuda a resolver problemas. Oye, pero ¿tú consideras que preocuparte por bastantes horas, como que estar continuamente durante el día, ir pensando acerca del problema, inclusive quedarte el problema varios días pensándolo, inclusive preocuparte por cosas que de repente, pues tal vez no van a pasar, pero pues que, quién sabe, podrían pasar? O sea, ¿tú consideras que el preocuparte de manera extensa, continua, inclusive de estas cosas que podrían no pasar, te ayuda? O sea, ¿realmente es algo que te ayuda a resolver problemas? Depende ahí lo que diga el paciente, ¿no? Si te dice que sí, pues bueno, ahí tenemos una palomita, ¿no? También podríamos decirle, bueno, imagínate que por una semana no haces esto, como que estás limitado a solo poder pensar en tu problema unos 10 minutos al día. Por ejemplo, ¿tú considerarías que estarías menos impulsado, menos motivado y menos preparado para enfrentar los problemas? Sí, yo creo que sí, necesitaría pensar más. Otro foco rojo, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso se junta con el siguiente punto. Preocuparse sirve como motivación y asegura que haga las cosas, ¿no? Si la persona necesita la motivación de preocuparse todo el día, pues entonces, otro foco rojo. Preocuparse puede protegerme de sentir emociones desagradables, ¿eh? Este sí es un foco rojo directo. Aquí no necesitamos pensar en sobrepreocuparse, porque la idea de, ok, me voy a preocupar, le voy a dar vueltas a algo, porque eso va a hacer que esté más preparado para enfrentar algo emocionalmente. Entonces, de antemano me voy a inducir dolor para que cuando yo llegue al momento, el dolor me pegue menos. Eso te está hablando de un proceso de pensamiento muy anticipatorio. O sea, la persona ya está en un punto en el que ni siquiera dice, güey, voy a huir del dolor. La persona dice, ok, voy a huir del dolor sintiéndolo previamente para poder tener control sobre él. O sea, ese punto y es un foco rojo grande. ¿Me explico? Preocuparse puede prevenir resultados negativos y preocuparse es un rasgo bueno con la personalidad. Y le preguntamos con cuáles de estas te identificas, ¿no? Y cómo se manifiestan en su comportamiento. También vamos a comentar las creencias comunes sobre la incertidumbre. ¿De acuerdo? Aquí también. Aquí, si la persona te dice que sí a estas creencias, puta, casi casi es de a huevo, casi casi seguro, ¿no? Los eventos desconocidos acabarán siendo negativos. O sea, si yo no me preparo para las cosas, van a salir mal. Y hay personas que
con su tag de estar intentando comprender y organizar todo, te podrían decir, no, pues no necesariamente, ¿verdad? Es verdad, no necesariamente. Pero tú consideras que si no, por ejemplo, si tú no te prepararas para las cosas, tú sentirías, independientemente de lo que pase, tú sentirías que hay una gran probabilidad de que salga mal, de que lo más probable es que salga mal. Eso es lo que te diría tu cabeza. Ojo, aunque ahorita como que pienses muy lógicamente que pues tal vez no, pero ¿tú qué crees que pasaría, no? Si tú no te preparas para las situaciones, ¿qué es lo que te dice tu cabeza? ¿Que lo más probable es que salga mal? Sí, eso es lo que me diría mi cabeza. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Si esas cosas salen mal, ¿serán catastróficas? O sea, tú no consideras que de repente como que ese error que te preocupa, de algo que te preocupe, ¿eh? Porque de repente la persona dice, no, pues no, no tiene que ser catastrófico. Y se está refiriendo a un tema que de por sí no le preocupa. Tienen que ser cosas que le preocupan, que le importan, aunque sea en cierto nivel. Entonces, ¿tú consideras que si las cosas, debido a que no te preparaste, salen mal, sus resultados van a ser bastante malos, van a ser catastróficos, van a ser muy, muy incómodos? Sí, otro foco. Incapacidad percibida para lidiar con esta situación. Oye, ¿tú consideras que te sería muy difícil lidiar con un problema para el que no te preparaste? O sea, no tienes una preparación de antemano como para saber cómo lidiar con él. Sí, yo pienso que sería muy difícil o muy incómodo, ¿ok? Y en el último, la incertidumbre es inaceptable, desagradable o injusta. Bueno, lo mismo, con cuáles te identificas y cómo se manifiestan en tu comportamiento. Ahora, podemos evocar el síntoma en sesión. Esto es ya lo que les he estado comentando, ¿de acuerdo? Hacemos pruebas de imaginería o de suposición de actividades sin planificar, ensayarlas o controlarlas. Hay pacientes que a estas cosas anteriores les van a decir, no, pues no tiene por qué ser terrible, yo creo que sí lo podría enfrentar, ¿no? Y luego pasas esta prueba en la cual le dices, a ver, dime una cosa que te sea importante, ¿no? O para la que usualmente te prepares. Pues, por ejemplo, pues, no lo sé, cuando trabajo, cuando doy consulta, ¿no? ¿Cómo te preparas para ello? Ah, pues siempre como que pienso en mi cabeza bastante, pues, ¿qué me podrían preguntar? ¿Qué podría decir? ¿Cuáles son las cosas que hay que hacer? Lo recheca. Aquí nosotros metemos de nuestra cosecha para, por cualquier cosa, tener claro todo, ¿eh? Rechecas bastante tu plan, lo repites varias veces, ¿cuánto tiempo le dedicas, ¿no? En minutos, horas. Ok, ahora que tenemos todo esto, oye, ahora vamos a imaginar que vas a dar esa consulta, pero no vas a poder prever de antemano qué decir, no vas a poder pensar qué hacer, no vas a rechecar, no vas a, solamente vas a entrar limpio, sin nada. O, por ejemplo, nosotros los clínicos, vas a hacer tu plan, pero tu plan lo vas a hacer nada más en 10, 15 minutos y no lo puedes rechecar, no lo puedes cambiar, no puedes luego estar pensando en tu cabeza qué decir, qué no decir y qué podrías hacer en caso de. No puedes hacer ninguna de las cosas que me acabas de decir que haces. Imagínate esa situación. En ese momento, es muy probable que la persona con ansiedad generalizada le cambie la cara. O sea, directamente sea como, no, sí creo que, y conforme le vas diciendo, no, 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 así no lo haría, así no lo haría. No, se le abren los ojos y directamente te dicen que no lo harían, ¿no? Y aquí nosotros podemos forzarle, ok, pero en este mundo imaginario lo haces. ¿Cómo te sentirías? No, pues muy mal. ¿Cómo crees que saldría? ¿Qué te dice tu cabeza? ¿Crees que saldría bien, que no habría pedo, que no habría problema? No, siento que podrían salir varias cosas mal, ¿no? Ansiedad generalizada. Entonces podemos hacer dos, tres, cuatro, podemos hacer dos, tres de estas pruebas imaginarias para ver si aparece, de hecho, en varios rubros, en varias áreas de la persona, ¿no? O sea, en la familiar, en la laboral, en la educativa, en la económica, en salud, ¿no? Etcétera. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es explorar las estrategias. Para este punto, la verdad, si el paciente ya respondió afirmativamente a todo esto, o sea, tiene ansiedad generalizada, ¿de acuerdo? Pero otro elemento que podemos utilizar bastante y que me gustaba mucho hacer antes, porque les digo ahorita pues ya como que lo veo rápido, pero antes me gustaba mucho hacer esto que les voy a enseñar porque además ayuda a que el paciente acepte el tratamiento, porque es como cuando te leen las cartas y dices, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? Están acertando. Le vamos a comentar las estrategias de evitación comunes que hay en el libro de Dugas y Robichaud. Entonces, yo lo que hacía era decirle al paciente, mira, te voy a decir una serie de conductas
y quiero que tú me digas si las haces o no las haces, si te identificas con ellas o no. Entonces yo aquí tenía un Word y las que me decía, pues las marcaba en amarillo. ¿Me explico? Entonces le decía, planificar las cosas, ¿de acuerdo? O sea, cuando tú quieres hacer algo, algo que te preocupa o que te importa, la mayor, aunque no sea excesivamente importante como cambiarte de país, un préstamo de 100,000 pesos, algo así, de 10,000 dólares, pero si algo te importa o te preocupa, aunque sea algo, tiendes la mayoría de las veces a querer planificarlo, ¿de acuerdo? Tiendes a hacer planes de antemano, rehacer múltiples veces las cosas. O sea, tú ya terminaste lo que tenías que hacer, pero uy, ¿qué tal si algo quedó mal? Uy, ¿qué tal si hay algo que mejorar? Uy, ¿qué tal si se me fue algo? ¿No? ¿Qué tal si, qué tal si, qué tal si? Luego, recabar mucha información antes de proceder o tomar decisiones, ¿no? Esto ya lo hablamos, de hecho, en clases anteriores. Le vamos diciendo cada una de estas, aclarando las dudas o ambigüedades que puedan haber. Y lo mismo, o sea, en mi experiencia, cuando la persona tiene ansiedad generalizada, al menos la mitad las cumple. Y al menos la mitad, ¿eh? Hay gente que llena casi todo. Y es muy padre porque luego los pacientes se impresionan y se quedan así de, oye, ¿qué pedo? ¿Cómo sabes mi vida? ¿No? Se quedan, ¿cómo sabes mi vida? ¿No? ¿Qué está pasando? Y esto agrega un elemento inclusive gracioso o un elemento divertido, pero bastante afrontativo, bastante revelador, que hace que el paciente esté más abierto al diagnóstico y al tratamiento. ¿De acuerdo? Ok. En general, a la hora de saber si tiene TAG o no, que recordemos, a ver, dependiendo de las leyes, las legislaciones de cada país, el psicólogo no puede diagnosticar tal cual y dar una carta que diga que tiene X o Y diagnóstico. Eso lo haría mayormente el psiquiatra en la mayoría de los países, pero nosotros necesitamos hacer un diagnóstico para saber, pues, qué tipo de ejercicios, de protocolos, que vamos a correr, también qué cosas tenemos que tener muy en cuenta más allá de ejercicios y protocolos, como por ejemplo la tolerancia a la incertidumbre. Si tiene TAG, la tolerancia a la incertidumbre va a ser central, ¿de acuerdo? Y para también saber qué psicoeducación dar. Entonces lo hacemos para eso, ¿de acuerdo? Nos interesa saber si piensa en problemas o posibles problemas de forma extensa, repetitiva e ineficiente, si piensa en posibles problemas a los posibles problemas e incluso a las posibles soluciones, si resuelve o se protege de problemas que no han sucedido y tal vez no sucedan, si tiene una baja tolerancia a la incertidumbre, si tiene una necesidad de que las cosas le hagan sentido o lógica, y sobre las creencias positivas sobre la preocupación y sobre las creencias a la intolerancia a la incertidumbre. Eso es lo que vamos a indagar de manera general. Ok, ahora vamos a pasar a la parte de psicoeducación. Nuevamente, un momentito, le voy a poner pausa. Y continuamos, perfecto. Ahora vamos a entrar a la parte de psicoeducación. Por cierto, en la parte esta de cómo diagnosticar, también les recomiendo, porque no está aquí tal cual, pero les recomiendo que le pregunten a la persona si también le es importante, siente una necesidad de que las cosas le hagan sentido, de que le cuadren, de que le hagan lógica. ¿De acuerdo? Y lo mismo, le pueden plantear situaciones en las cuales, por ejemplo, que le suceda algún problema, que le suceda algún inconveniente de algo que le importa y que no sabe por qué está pasando o no sabe cómo está pasando, y plantearle el hecho de que se quedara con esa duda, o sea, de que no lo resolviera, de que avanzara, por ejemplo, a resolver el problema sin comprenderlo del todo o avanzara a simplemente seguir su vida sin comprender del todo qué estaba pasando. De nuevo, si la pregunta ahí es, ¿eso te generaría un gran grado de malestar, un alto grado de malestar? ¿Sientes que te sería muy complicado y le estarías dando con muchísimas vueltas? De nuevo, ahí vamos a escanear la necesidad de que las cosas hagan sentido, de que las cosas hagan lógica, que es otra característica de la ansiedad generalizada. También preguntar, oye, para poder de repente resolver problemas, sientes que necesitas comprender bastante cómo es el problema y por qué funciona y por qué pasó lo que pasó. Para poder entrar o para poder sentir, sientes que encontrar lógica o sentido en las cosas usualmente es una estrategia que tienes para encontrar calma y bajar tu malestar. Esos son otros elementos importantes. Ahora sí, pasando a la parte de psicoeducación. Ok, lo que vamos a hacer obviamente en la psicoeducación es explicar el núcleo del TAG.
Vamos a explicar cómo el centro de este problema es la intolerancia a la incertidumbre. Esto le tiene que quedar grabado a la persona porque es lo que va a permitir ser un faro en medio de muchísimas dudas a lo largo del tratamiento. Y un faro hacia dónde hay que dirigir las acciones terapéuticas y de tratamiento. El centro del TAG es la intolerancia a la incertidumbre, ¿vale? Y hay que incrementar la tolerancia a la incertidumbre. Como les digo, en la ansiedad social, por ejemplo, o en el TOC, por ejemplo, la intolerancia a la incertidumbre sí está presente y es muy importante, pero no es el centro del asunto. No es que sea secundario o no importante, pero no es el centro. O sea, tú incrementas la tolerancia a la incertidumbre, por ejemplo, en un paciente con TOC, en un paciente con TAS, y van a ver cómo muchos de sus problemas comienzan a resolverse, pero específicamente las cosas que tienen que ver mucho con lo social, en el caso del TAS, el juicio a la persona, el juicio al desempeño, el juicio de qué pensarán de mí, ¿no? De ciertas cosas tal vez muy concretas, como, y en el caso del TOC, pues el estímulo al cual o la obsesión que tiene, no van a bajar bien. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay otros elementos específicos de esos problemas que tenemos que atender sí o sí. En el caso de la ansiedad generalizada, la intolerancia a la incertidumbre es prácticamente el corazón. ¿De acuerdo? Es el corazón y sobre esa intolerancia se generaron todos los sistemas de predicción, de simulación, de resolución de problemas, de búsqueda de sentido, de búsqueda de coherencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso a su vez no permitió generar un adecuado aprendizaje de estrategias de afrontamiento, de generar confianza en uno mismo para resolver los problemas, aunque te lleguen de repente. No hay una guía de cómo preocuparse de manera adecuada y acotada, etcétera. Pero el corazón es este. Le vamos a enseñar estos procesos de alerta y suposición continuos para calmar la incertidumbre, hacérselos ver. O sea que el paciente se tiene que dar cuenta de nota cómo el que tú hagas estas simulaciones, suposiciones y búsqueda de lógica es algo que estás haciendo para buscar bajar tu incertidumbre. El paciente tiene que comprender qué papel funcionalmente hablando están jugando sus conductas para con la intolerancia a la incertidumbre y por ende su ansiedad generalizada. Le vamos a explicar las conductas de control y solución a toda preocupación, incluido lo hipotético y que eso está manteniendo el problema. Le vamos a mostrar que esto es la ansiedad generalizada, la intolerancia a la incertidumbre que desarrolla todas estas estrategias de evitación. ¿Vale? Sería eso en general. Mira, el corazón es la intolerancia a la incertidumbre y de ahí se desarrollan todas estas estrategias de evitación para bajarla, lo cual te genera una serie de problemáticas como la falta de confianza, ¿no? Le vamos a mostrar las conductas de evitación y cómo aumentan el miedo. O sea, esta explicación, vamos a decir, básica o clásica de cómo en general en los problemas de ansiedad, no solo en la ansiedad generalizada, las conductas de evitación mantienen y aumentan el miedo debido a que no corrigen la información errónea que entra debido a la evitación. Debido a la evitación, yo no me entero de si realmente pasa lo que yo creo que va a pasar, porque la evitación se lleva el crédito. De acuerdo a lo que ya vimos anteriormente. Entonces, la única forma de que yo realmente me entere si pasa lo que yo creo que va a pasar es haciéndolo sin conductas de evitación. Sin eso, nunca se va a corregir porque la conducta de evitación está alterando la información que yo consigo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que hacerle ver eso. O sea, por las conductas de evitación aumentan y mantienen el miedo porque no permiten acceder a información correctiva, lo cual no permite modificar las asociaciones que la persona hace o generar, ¿cómo se llama? Estímulos que generen como señales inhibitorias o como señales de seguridad ante los estímulos condicionados, si queremos tener más esa terminología, pero en general la idea es que yo no consigo aprendizajes que me permitan contradecir al aprendizaje de miedo anterior y que me permitan ver que estoy más seguro, que soy más capaz de lo que yo pensaba. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, tenemos la metáfora de la armadura y el casco, que no deja ver lo que pasa realmente. Y la idea es que todas estas conductas de evitación que la persona tiene son una armadura que se pone cada vez que va a salir de su casa. ¿Por qué? Porque piensa, cree debido a las cosas que vivió en su vida, que el mundo es muy peligroso. Entonces, debido a que el mundo es muy peligroso, me pongo una armadura con un casco que no me permite ver. Es una armadura completa. Entonces, yo salgo al mundo a hacer mis cosas con esta armadura y este casco. Y yo salgo con la idea de que aquí van a haber monstruos, aquí me están lanzando piedras, ahí van a haber asesinos, ¿no? Aquí van a haber explosiones.
Y debido a que yo me puse el casco y me pongo toda la armadura, no me entero de si realmente eso está pasando. No, solo escucho cosas y comienzo con la rumia a suponer cosas. Escucho un sonido y digo, ay, güey, seguro eso fue esa explosión gigante que yo pensé que iba a pasar. Escucho a una persona gritar, que podría ser grito de felicidad, de emoción o en un juego. ¡Ah! Ahí están, hay una persona, ¿no? La está pasando mal. Qué bueno que me puse la armadura. ¿De acuerdo? Y entonces la persona está saliendo todos los días con su armadura y todos los días sobrevive, todos los días logra que no pasen muchas de las cosas que piensa. ¿Por qué entonces sigue teniendo miedo? Pues porque la armadura se está llevando el crédito de su bienestar y su supervivencia. La persona piensa, uy, qué bueno que me llevé la armadura, porque el día que no me la lleve voy a sufrir como todos los demás. La persona ya está sufriendo, pero la armadura se está llevando el crédito, no le permite ver qué está pasando realmente en el mundo y acceder a información correctiva y le está quitando toda la confianza, porque toda la confianza está en la armadura, no en su capacidad, no en su habilidad. Entonces yo pienso que soy una persona más débil y menos capaz de lo que realmente soy y pienso que el mundo es un lugar mucho más peligroso de lo que realmente es. Junta esas dos cosas y claramente vamos a vivir en miedo, ¿no? Entonces esa es la metáfora de la armadura y el casco. También está la metáfora de la bicicleta y cómo aprender a lidiar con el malestar y la incertidumbre. Eso es muy sencillo. Le preguntamos a la persona, oye, ¿tú crees que para poder andar en bicicleta podemos aprenderlo sin subirnos a la bicicleta? ¿Es posible aprender a andar en bicicleta sin subirse a la bicicleta? No. Una vez me tocó una persona que sí me dio una respuesta de sí, porque mi abuelo, que era carpintero, me hizo como que un simulador, ¿no? Así, una cosa así bien, bien curiosa, ¿no? Y le dije, ok, totalmente, ¿no? Pero entonces, ¿ahí qué estás entrenando? No, pues el equilibrio, ¿no? El poderme balancear. Perfecto. Es posible entrenar el equilibrio y tu balance sin subirte a una situación o a un objeto en el que puedas llegar a perderlo y por ende te genere cierto nivel de entrenamiento. ¿Es posible desarrollar una habilidad sin entrenarla? No, pues no. Exacto. Entonces, ¿cómo crees que vas a desarrollar tolerancia a la incertidumbre o a tus emociones sin sentirlas, sin exponerte a ellas plenamente? ¿Es posible eso? Y ahí, con base en la anterior metáfora, por comparación, la persona dice, no, pues no. ¿Qué habría que hacer entonces para generar esa tolerancia, esa resistencia y aprender a manejarte de manera efectiva en la incertidumbre y en esas emociones? Pues enfrentarla, ¿no? Subirte a ella, exactamente, ¿no? Entonces ahí vamos metiendo como que esta idea, ¿no? Ok, entonces ahí tenemos dos metáforas bastante útiles que podemos utilizar. Una cosa también explicarle al paciente es como, en medio de todo esto, realmente más o menos lo dices, pero es importante tomarlo en cuenta, cómo esto te roba la confianza en ti mismo. Porque esta es la frase, no confías en ti, confías en un plan, confías en tener un plan. El plan se está robando el crédito de tus victorias y no te lo estás poniendo a ti. Y algunos pacientes dicen, no, pues si yo confío en mí, ok, de nuevo, pongamos una situación hipotética, pero no puedes hacer ninguna de las conductas que dijimos. No puedes planear, no puedes prever, no puedes anticipar, no puedes simular, no puedes rechecar, no puedes pedir un montón de opiniones. ¿Sientes bastante confianza de que va a salir bien y que lo vas a poder enfrentar y que no te va a generar mayor problema? No, la persona te dice, a ver, así no. Te dicen, a ver, es que así no lo haría. Claro que así no lo harías, porque te estoy quitando las conductas de evitación que te sirven para protegerte de esa incertidumbre. Y fíjate que cuando te las quito, directamente ni siquiera puedes concebir el hacerlo. ¿Dónde crees que está la confianza? ¿En ti o en el plan o en la conducta de evitación? Está culero, ¿no? Pero pues la persona tiene que darse cuenta de esto. Y tenemos que hacerle ver que la persona sí puede desarrollar esa confianza y que sí tiene más habilidades de las que cree que tiene. Pero la única forma de desarrollar y ver eso es a través de exponernos sin esa armadura.
La falta de exposición a problemas sin un plan de por medio previene el aprendizaje de que uno es capaz de solucionar las cosas, inclusive si vienen de repente. No se aprende que si las cosas salen mal, no es catastrófico. O sea, como la persona no se ha expuesto muchas veces a situaciones donde no prevé, no simula, no tiene alguna conducta de evitación, sale mal y aún así no es catastrófico, pues el que no haya sido catastrófico queda como una excepción, queda gracias a la conducta de evitación, no tiene este aprendizaje. Mientras que otras personas que tienen confianza, lo que sucede es que hay una historia de vida en la cual, además de que tal vez hay reglas verbales reforzadas, también hay una serie de aprendizajes vivenciales en los cuales han hecho cosas sin planificación excesiva, sale mal y se dan cuenta de que no se acaba el mundo. Y esos aprendizajes se acumulan y generan entonces una señal de seguridad, ¿de acuerdo? En la cual la persona dice que si algo sale mal, pues no necesariamente va a ser catastrófico, que muy probablemente no lo va a hacer. Contrario a la persona con TAG, que es si algo sale mal, muy probablemente sí va a ser catastrófico. Entonces, la confianza en uno mismo no se desarrolla y únicamente se deposita en el plan preventivo. Y esta metáfora a mí me encanta para ejemplificar esta parte. Cuando se lo digo a los pacientes, muchos de los pacientes les encanta. De hecho, luego me dicen así como, a ver, dame chance, la voy a escribir. Y es la metáfora del ave, o es un dicho, el cual dice así, porque les digo, o sea, no estás poniendo tu confianza en ti, la estás poniendo en un plan. Y le digo, esto se representa bastante bien en esta frase. Escucha con atención. El ave no pone su confianza en que la rama no se rompa, confía en su capacidad de volar. El ave no pone su confianza en que la rama no se rompa, confía en su capacidad de volar. Porque la rama puede romperse y no importa porque el ave sabe y confía en que puede volar e irse a otra rama. Si el ave no tuviera esta confianza, moriría de miedo cada vez que se posa sobre cualquier rama. Entonces, este dicho le ayuda bastante a los pacientes como que a conceptualizar esto, ¿no? Les parece poética, les parece inspiradora, ¿no? Porque pues también entra esta idea, ¿no? De a huevo, ¿no? O sea, vamos a desarrollar tu confianza para que confíes en tu capacidad de volar, ¿no? Eso está padre, está bonito, ¿no? Y hay muchas asociaciones verbales ahí, ¿no? Las aves las tenemos asociadas con libertad, ¿no? Con estar arriba, arriba lo tenemos asociado con poder, con autonomía, ¿no? Entonces, hay varias cosas aquí verbal relacionales, ¿no? Que se hacen. Y por qué esta metáfora probablemente es tan efectiva. Una vez que el paciente entiende todo esto, lo acepta y lo comprende, lo que vamos a hacer es mostrarle al paciente cómo la tolerancia a la incertidumbre es un espectro. ¿De acuerdo? No es uno y cero, sino que es un espectro. ¿Por qué? Porque para el ser humano de manera natural la incertidumbre es desagradable. Es normal. A casi nadie le gusta la incertidumbre de manera total. Y podemos llegar a contracondicionarla, en algún momento, al menos para ciertas situaciones. Por ejemplo, pacientes que ya tengo mucho más avanzados en el tratamiento y que por ende ya tienen más confianza y más capacidad, una de las cosas que les digo, ¿no? En algunas cosas que todavía como que dicen, ay, no, como que me da cosita, les digo, oye, toma en cuenta esto. Hay un dicho, ¿sabes? Que dice que la incertidumbre es la sazón de la vida. Si tú supieras absolutamente todo lo que va a pasar, nada te sorprendería, nada sería interesante, no habría sorpresas, no habría cosas que te sorprendieran gratamente, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, sí, la incertidumbre puede llegar a ser desagradable, totalmente, pero también en muchas ocasiones la incertidumbre acaba generando cosas buenas, acaba aumentando tu sorpresa agradable y grata frente a ciertos eventos. Cosas que salen bien, que no salen como te esperabas. La anticipación también de, güey, ¿cómo será esto? ¿Cómo será la película? ¿Cómo será este evento? ¿Qué iremos a vivir? ¿Cómo será la experiencia? Ahí también hay incertidumbre. Entonces empezamos a asociar también la incertidumbre con experiencias apetitivas, ¿no? Y tenemos esta frase de que la incertidumbre es la sazón de la vida. Entonces bajamos el miedo que la persona le tiene a la incertidumbre, aumentamos su tolerancia a ella
Normalizamos el que le tenga cierto nivel de aversión porque es normal en nuestra especie y además contracondicionamos a a ciertas variables, ¿no? Verbales que te refieren a algo apetitivo. Entonces ahí tenemos un tratamiento bastante sólido con la incertidumbre, ¿no? Pero el punto, volviendo a esto, es que es un espectro. Entonces todas las personas tenemos cierto nivel de intolerancia y es normal, porque como hemos dicho, la incertidumbre es mala para la supervivencia, ¿no? A tu cerebro le conviene más que tú confundas, por ejemplo, una rama por una serpiente y evitas la rama y no pasó nada, a que confundas una serpiente por una rama, pises la serpiente, que no era una rama, era una serpiente, te muerde y te mueras, ¿no? Pero lo que sucede, y aquí viene la metáfora de la alergia que utiliza Dugas y Rubichao, es que las personas con ansiedad generalizada, con intolerancia a la incertidumbre, igual que una persona alérgica, requieren pequeñas cantidades, pequeñas dosis de incertidumbre para generar una reacción muy grande. Con el tratamiento se van a requerir dosis mucho más grandes de incertidumbre para generar una reacción, de hecho, más pequeña de la que tienes ahorita. Ujú. ¿Vale? Entonces, es un espectro en el cual lo que vamos a hacer no es quitarte la intolerancia por completo, la vamos a aumentar la tolerancia, ¿vale? Limitaciones y bueno, aquí podemos hacer como que ciertas analogías, ¿no? Con las limitaciones de vivir con una alergia a la incertidumbre, y como por ejemplo el peso extremo, el cansancio, el estrés, como yo siempre digo, claro, o sea, si tú haces todo esto de la ansiedad generalizada, pues es como si estuvieras viviendo en una guerra. Claro que vives en miedo. Y eso igual luego a los pacientes como que les entra, ¿no? Como puta, claro, estoy viviendo como si estuviera en un campo de guerra. Y pues a ver, la realidad de diferentes países, ciudades puede ser más peligrosa y hay que tomar eso en cuenta, ojito, de acuerdo, hay lugares más peligrosos que otros, eso hay que tomarlo en cuenta, pero es muy improbable que estemos atendiendo a una persona directamente en un campo de guerra, ¿no? Le vamos a explicar el papel de la rumia, ¿no? Cómo todo lo que ya les expliqué, ¿no? De que la rumia en realidad es una conducta de evitación, que lo que hace es bajar la incertidumbre a través de las simulaciones y la búsqueda de lógica, y eso es lo que no permite que durante toda la vida, pese a todo lo que ha enfrentado la persona pueda habituarse y acostumbrarse y generar esos aprendizajes de seguridad y de confianza, porque la rumia busca dar control o solución a la preocupación. Y eso es lo peor, como a veces funciona, como en ocasiones llega a funcionar, que después de rumiar 3 días y darte 3 migrañas, pues llegas a una solución, llegas a una idea que te hace sentir mejor, ya sea que baja la incertidumbre, que te hace sentir mejor emocionalmente, ¿no? Te baja la incertidumbre, te baja la culpa, llegas a una solución a un problema. Claro, después de 3 días y 3 migrañas, pues entra en un proceso de reforzamiento intermitente, el cual es más resistente a la extinción, porque a veces funciona, como los casinos, ¿no? A veces gano. Entonces, eso es un problema, ¿de acuerdo? Eso no es bueno. Y ahí, de hecho, no sé si lo tengo por acá, pero tuve una paciente justamente que una vez me dijo, oye, pero es gracias a que yo pensé durante esos 3 días que llegué a la solución. Y le dije, sí, totalmente, o sea, hay que validar lo que es cierto, ¿eh? O sea, totalmente, es verdad. El problema es cuánto estás pagando por esa solución. Y le dije, si tú me dijeras que esa es la única forma en la que puedes llegar a solucionar tu problema, pues te diría ni pedo, es lo que hay que hacer y está bien, es lo que hay, a hacerlo, ¿de acuerdo? Las soluciones no tienen que sentirse bien siempre, las soluciones en ocasiones conllevan malestar y no son perfectas. Y es normal, así se hace, así se resuelven los problemas. La cuestión acá, le dije, es que hay una alternativa, hay un mecanismo alternativo por el que puedes también resolver tus problemas, por el que puedes obtener el mismo resultado o incluso mejor por muchísimo menos coste. Sin migrañas, sin días de estar pensando, sin tanto estrés, con 10, 15 minutitos de pensamiento. Y le dije, es ahorita como que tú le intentas dar un blanco y para darle ese blanco pagas por 30 tiros, por un blanco. Y luego hay otra forma, y otra estrategia y otra técnica en la que tú puedes pagar, por ejemplo, 4 tiros y le das al blanco. ¿Te parecería coherente? ¿Te parecería un buen negocio el seguir pagando los 30 tiros por un blanco cuando hay un sistema de 4 tiros por un blanco?
Y te dicen, no, pues no. Claro, es una estafa. Pero es entendible que tú uses ese sistema porque es el que te ha permitido sobrevivir, es el que has utilizado, el que has aprendido para llegar hasta donde estás, validamos. El problema es que el coste es excesivo y no es un buen negocio habiendo un mejor sistema. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces ahí le hacemos ver esta cuestión, ¿de acuerdo? De cómo inclusive aunque a veces se lleguen a soluciones, no es una buena idea, hay mejores sistemas. Esto ya es para cuando lleguen a la parte de exposición, cuando lleguen a la parte de violación de expectativas, pero también está muy padre en la psicoeducación darlo o en la psicoeducación de la violación de expectativas. Y es la metáfora del cazador. A mí me encanta la metáfora del cazador, entonces está muy buena, a mí me la comentó Franco Luján en su momento y dije, no manches, qué chida está. Y es esta. Lo que le vamos a decir a la persona es que hasta ahorita ha vivido en una cabaña en medio de un bosque gigante, como que en un lugar bien recóndito de todo el bosque, ¿vale? Pero la persona ha vivido todo este tiempo, similar a la metáfora del casco, le decimos, has vivido todo este tiempo con miedo en tu cabaña, creyendo que afuera el bosque está lleno de monstruos súper peligrosos y súper agresivos, contando los minutos, las horas, haciendo planes perfectos para eficientar, porque qué tal si te sale un monstruo de repente, no puedes ir al lago porque qué tal si hay un monstruo, no puedes ir a la ciudad porque qué tal si hay un monstruo, no puedes explorar, no puedes salir de noche, no puedes hacer nada en tu vida, estás completamente atrapado, no solo en la cabaña, sino en general. Esa cabaña ha sido una cárcel en la cual tú has vivido con miedo creyendo que es extremadamente peligroso afuera. Sin embargo, realmente no lo sabes a ciencia cierta, porque precisamente para evitar encontrarte con los monstruos, nunca te has aventurado bien y sistemáticamente al bosque, sino que has desarrollado una serie de estrategias para guardarte en tu cabaña y nunca toparte con un monstruo. Pero eso a dónde te ha llevado. Ahí podemos dejar que el paciente, por ejemplo, te responda, ¿no? No, pues a esto y esto, exacto. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que tú hasta ahora te has visualizado como una presa. Hasta ahorita tú te has visualizado a ti mismo, a ti misma, como una presa que escapa de los monstruos imaginarios del bosque. Vamos a voltearlo. Tú ya no vas a ser una presa, ya no. Tú vas a ser un cazador. Y lo que vamos a hacer es que con lo que has aprendido, vas a salir, y claro, con mi ayuda y con mi apoyo, mi equipo, vas a salir y poco a poco vas a ir explorando el bosque, ahora no escapando de los monstruos, buscando a los monstruos. Eres un cazador, los vas a ir, los vas a buscar y te los vas a chingar. Ujú. Los vas a cazar. Que ahora esos culeros te tengan miedo a ti, ¿vale? Y lo vamos a hacer, claro, gradual, poco a poco, en equipo, ¿de acuerdo? Vas a dejar de vivir en esa cabaña con miedo y te vas a volver un cazador y poco a poco los vas a ir derrotando. ¿Y qué significa eso? Que en realidad al irlos tú a buscar, te vas a dar cuenta por fin de la realidad. Ya no van a ser suposiciones con miedo en tu cabaña. Vas a ir y vas a ver, oye, aquí no hay monstruo. Oye, aquí sí hay un monstruo, pero no mames, le gané. No tenía por qué tener tanto miedo. Y así vas a ir chingándote el bosque, ¿vale? Hasta que, pues claro, sí aparezcan algunos monstruos, algunas áreas del bosque, donde te acercas y dices, oye, güey, no, aquí sí es peligroso, porque también va a pasar. ¿No? Por supuesto. Tenemos que mantener la incertidumbre, recordemos. Claro. Y ahí, pues, le vamos a poner, ¿no? Su cerquita y le vamos a poner, bueno, aquí no pasar, esto sí es peligroso. Pero ya vas a tener información real, información correcta, información que te sirve para ser libre y cuidarte de las cosas que sí son peligrosas y sí hay que cuidarse. Saber cuándo realmente vale la pena planificar, cuándo no, a dónde te puedes aventurar y dónde no, pero de verdad, no viviendo encerrado en tu cabaña como una presa. Eres un cazador y como todo cazador, eres astuto y vas a saber dónde cazar y dónde no. Pero la única forma de aprender esto
es aventurándote al bosque y empezar a cazar a los miedos. Obviamente esto como que genera valor, ¿no? Estamos cambiando la perspectiva y asociando el ejercicio de exposición con elementos verbales de valencia apetitiva en nuestra sociedad, como son el valor, la fuerza, la libertad, la capacidad de afrontamiento, la conquista, ¿no? Recordemos que la persona con ansiedad generalizada se ve a sí misma indefensa, débil, incapaz frente a los problemas y a los malestares cuando no lleva una preparación. Y aquí lo estamos conectando con valor, fuerza, libertad, capacidad de afrontamiento, conquista, etcétera, autonomía, libertad, etcétera, ¿no? Y entonces ahí le vamos a hacer ver, ¿no? El hecho de que vamos a hacer los experimentos conductuales para saber qué pasa. O sea, cada vez que le hacemos un experimento, lo estamos mandando como cazador, como cazadora, a ir al miedo. Vamos al miedo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué pasa realmente. Vamos a conquistar estos terrenos, ¿vale? Entonces, hacer ver que hasta ahora se ha vivido en miedo, pero por suposiciones. Y los miedos que resultan señalar cosas realmente peligrosas se vuelven claras. Nos protegemos, pero vivimos libres de fantasmas. Vivimos libres de fantasmas, gente. Buena frase, para decirle al paciente. Ah, evidentemente, cuando lleguemos a la parte de violación de expectativas lo vamos a ver, pero evidentemente nosotros vamos a mandar al paciente a hacer experimentos para ver si pasa lo que cree que va a pasar de manera gradual y también nosotros con cierto juicio de qué cosas sí pueden ser realmente peligrosas, por ejemplo. Y ahí lo vamos a hacer con resolución de problemas y claridad, no con ambigüedades. Por ejemplo, no, es que tengo miedo de salir y que me acuchillen. Oye, es un buen punto. ¿Cuál es el índice delictivo en tu ciudad o en tu barrio? Es un barrio donde usualmente aparece gente robada, gente muerta, gente asaltada, donde esto que tienes miedo de que te acuchillen pasa con frecuencia, ¿no? No, pues la verdad es que no, ¿eh? O sea, ahora que lo pienso, nunca ha pasado, pero tengo miedo de que me pase. Bueno, ahí vemos que en realidad es seguro, ¿de acuerdo? Pero hay otras personas que te dicen que no, te dicen, no, sí, 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 o sea, la colonia es conocida por ser peligrosa, sí han habido casos de apuñalamiento, sí hay bastante robo. Ah, pues ahí tenemos evidencia bastante buena y decimos, pues no, no nos vamos a arriesgar por ella. Ujú. Y además esto le va a ir ayudando a la persona a discriminar cosas, a darse cuenta de, oye, es verdad, hay que realmente averiguar, no suponer. Ujú. Ojo, aquí podríamos decir, oye, pero ¿no estás bajando la incertidumbre al hacer eso? Sí y no, porque les digo, hay que tener un cierto nivel de capacidad de recabar información concreta para poder sobrevivir. Pero ¿saben qué va a pasar? Oye, pues ahora que lo pienso, pues sí, aquí no pasa, realmente es muy improbable que suceda. Pero ¿qué tal si sí me pasa? Hay tal incertidumbre, pero en un entorno muy seguro. Entonces exponemos esa incertidumbre. Ok, ahora vamos a ver, motivando al cambio, ¿de acuerdo? Vamos a tener, digamos que dos perfiles de pacientes. Pacientes que van motivados al cambio, ¿de acuerdo? Que es uno, vienen decididos a cambiar sobre planificación, tienen miedo de dejarla, pero tienen muy claro que esto es un problema y lo quieren cambiar. Aquí es bastante sencillo, hacemos una psicoeducación, ubicamos lo valioso para la persona para que se dé cuenta de todo lo que puede ganar y motivarle. ¿Cómo sería una vida sin sobrepreocupación? No, o sea, piensa todo lo que podrías lograr. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué cosas podrías tener? Más tiempo con tus hijos, para tus proyectos, ¿no? Y ya está, la persona está motivada. Ya de por sí estaba, o sea, había aceptado, pero ahora está más motivada. Pero luego tenemos otro perfil en el cual la persona viene porque siente malestar en general y al conocer sobre la ansiedad generalizada, cuando le damos la psicoeducación, se muestran renuentes, no creen que se pueda hacer el problema. Yo tuve una paciente que literalmente me dijo que cómo eso va a ser el problema si eso es un superpoder. Y es que es real que uno lo piensa así, yo lo pensé así, yo lo pensaba así, ¿no? Hay pacientes así, que te van a decir, esto es un superpoder, o es que todos los demás tienen un bochito, yo tengo un Ferrari en la mente. Y es como de, güey, sí está chingón que te das un Ferrari, pero cada vez que te subes el Ferrari chocas, ¿no? Pero bueno, van a haber pacientes que van a venir con este perfil. Entonces aquí necesitamos primero ayudar al paciente a aceptar y comprender que estas conductas son un problema para así comprometerse a hacer el tratamiento. No le tienen que pedir que le guste, no le tienen que pedir que lo desee.
le tienen que pedir un compromiso con el tratamiento y acordar que se comprende la lógica de cómo esto es un problema, aunque se siente incómodo, aunque no guste, ¿vale? Entonces, tenemos la desesperanza creativa de ACT, por ejemplo, para hacer esto. Validamos los pros de las conductas evitativas, o sea, sí, a ti esta planificación te ha servido para sobrevivir en tu vida, te ha resuelto este problema y probablemente, o sea, aquí intentamos decir cosas concretas de lo que nos ha dicho la persona, y mientras más concretos seamos, más eficiente es esto. Es la estrategia que has usado para llegar hasta aquí. Por algo la usas, tú no lo haces por tonto, lo haces porque te ha servido, si no lo habrías dejado de hacer. Y el paciente, no, pues sí, claro, exacto, totalmente. Pero el problema es el coste. Pasamos al segundo punto, explorar el coste de la conducta. ¿Cuánto te cuesta hacer las cosas de esta forma? Y ahí le podemos plantear precisamente cosas que nos haya dicho de manera concreta. Esto y esto y esto que me has dicho, ¿no? ¿Qué otros costes has tenido en tu vida por esto? No, pues esto y el otro y el otro. De forma concreta, lo más posible, ¿eh? Y es como que, exacto, o sea, date cuenta de cómo, si bien esta conducta tiene sentido que la hagas porque te sirvió, tiene un coste demasiado alto. Si no lo tuviera, no estarías acá. ¿Quién va a consulta terapéutica porque es súper feliz y todo le va bien? Pues no, ¿verdad? Algún problema está pasando. Entonces ahí la persona empieza a asociar estas conductas con problemas. Luego lo que vamos a hacer es motivarlo al cambio. Ahora, imagina una vida, ¿de acuerdo? No, no, perdón. De hecho, aquí lo que vamos a hacer es empeorar esta situación. Perdón, sí es cierto. Vamos a empeorar esta situación en su cabeza. Y le vamos a decir, ok, ahora que ya se conectó con esto, ahora quiero que pienses, ¿dónde estarías en tu vida en un mes si sigues haciendo todas estas conductas? De nuevo, siendo concretos, rechecando esto, no pudiendo hacer esto, no pudiendo hacer el otro, haciendo esto, ta. Y con todas estas consecuencias que hemos dicho, ta, ta, ta y ta. ¿Cómo es tu vida en un mes? No, pues igual o hasta peor por tal y tal cosa. Ahora, ¿cómo crees que sería tu vida en un año si sigues en ese camino? No, pues peor que no sé qué. Ok. Si tú estuvieras 5 años más haciendo lo mismo, y de nuevo enfatizamos, dense cuenta de cómo estamos jugando con truco, ¿vale? Porque estamos enfatizando la asociación entre las conductas y los costes que nos dijo a estas imaginaciones bien culeras, ¿de acuerdo? O sea, piensa, si en 5 años tú sigues haciendo esto y esto y esto, que ahorita de por sí no te permite hacer esto, te aleja de tus hijos, te hace tener migrañas, te hace tener estos problemas de salud, ta, 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 y que eso se prolongue por 5 años más, ¿dónde vas a estar en tu vida? No, pues muy mal, totalmente, sí, tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿no? Hacemos énfasis, ¿de acuerdo? O sea, yo hago énfasis, ¿eh? Con mi cuerpo y con mi voz, haciendo esto y esto y esto y teniendo esto y esto y este problema. ¿Cómo crees que va a ser tu vida? ¿Dónde estarías? ¿No? Hacemos énfasis para hacer esa asociación más fuerte, ¿vale? Luego, ya en este momento la persona tiene como que bastante claro, bastante asociado el hecho de que estas conductas son un problema y le van a llevar a un desastre, ¿vale? Ahora lo siguiente, ahora sí, es motivar al cambio. Ya desesperanzamos sobre la idea de seguir en el mismo camino. Ahora vamos a empujar hacia adelante. Ahora le pedimos, de acuerdo, le decimos, ok, ahora quiero que tú te imagines cómo sería tu vida si durante una semana dejaras de hacer esto y esto y esto y ponle, aunque sintieras la preocupación, avanzaras, hicieras esto, resolvieras esto, pasaras el tiempo con tu hijo, pudieras como que ir aumentando tu tolerancia a la incertidumbre, ta, 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 ta. ¿Cómo sería tu vida en una semana? Pues ya habría resuelto esto, podría hacer esto que estaba postergando, al menos pasaría más tiempo con mi hijo, ¿no? Ok. ¿Y cómo sería si lo hicieras un mes? No, pues tal. Y lo mismo, le volvemos a hacer lo mismo, ¿no? 6 meses. Si estuvieras un año entrenando esto, ¿dónde estarías? No, pues sí sería otra vida. Ok.
¿Y tú crees que valdría la pena pasar algo de malestar, abandonar, pues sí, lo que te ha servido hasta ahora, pero que te está generando todos estos problemas, y probar algo distinto para poder llegar a tener ese futuro que estás viendo? ¿Valdría la pena? Pues sí, yo creo que sí. Ok. Entonces, vamos a avanzar hacia allá. Ujú. Y aquí precisamente luego lo podemos reforzar aún más con la idea de totalmente. Le digo, porque toma en cuenta esto. Le digo a los pacientes, imagínate que yo te cobrara dinero para que vengas aquí a hacer lo mismo que ya haces y que no te ha funcionado. Me pagaras para que hiciéramos lo mismo que ya haces y que te mantienen tu problema. ¿Tendría sentido eso? No, pues no, te dicen. Tal cual, les digo. Es más, sería una estafa, ¿no? Te estaría robando plata, les digo. O sea, imagínate, ¿no? No, ahí a veces hasta sonríen y dicen, no, pues sí, la neta. Tal cual, exacto. Y yo les digo, donde hay esperanza de que las cosas cambien, es haciendo algo distinto. Aunque sea incómodo, aunque se vea extraño, aunque no cuadre con lo que has hecho hasta ahora. Pero ahí es donde hay esperanza, en hacer algo distinto. Si haces lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Tienes que hacer cosas distintas para que el resultado sea distinto. Y te dicen, no, pues sí, tal cual, ¿no? Entonces ahí ya hicimos este proceso, ¿no? Ahora, en medio de esto, nosotros también podemos como que preguntarle a la persona, ¿no? Cosas como, oye, ¿qué tanto te ha servido? Porque la persona te dice, no, pero es que hacer esto me ha servido para esto y para esto, me ha servido para resolver este y este problema. Y esto sí, tal cual, validamos. Pero ¿qué tal te ha servido? ¿Qué tanto te ha servido eso que dices? Y le enumeramos los problemas por los que vino a terapia. ¿Mm? Para bajar las migrañas, para pasar tiempo con tu hijo, para poder resolver tal problema y tal problema y tal problema. Eso que tú me dices, ¿te ha resuelto esto? No, pero me ha resuelto otras cosas. Sí, totalmente, pero ¿te ha resuelto esto? No. ¿Qué crees que va a pasar si seguimos haciendo las cosas de la misma forma en que ya las has hecho y que no están resolviendo esto? ¿Crees que se va a resolver al hacer lo mismo? No, pues no. ¿Qué tendríamos que hacer para obtener un resultado distinto? Pues hacer otra cosa. Ujú. Hacer lo mismo da el mismo resultado, igual lo que ya les comenté. También otra cosa que de repente sucede, ¿no? Es que los pacientes dicen, no, o sea, ¿cómo voy a intentar esto si no lo entiendo? ¿No? O sea, porque ansiedad generalizada, quieren comprender todo. No, o sea, no entiendo bien cómo va, o sea, sí entiendo cómo esto es un problema, pero me da miedo y no me entra del todo el que dejar de hacer esto y hacer esta otra cosa que tú me dices realmente sea lo correcto, ¿no? Les digo, ok, o sea, tú sientes, porque ansiedad generalizada, tú sientes que no puedes hacer esto sin que lo entiendas, sin que lo comprendas bastante bien. Pues sí, ok. ¿Tú consideras que no puedes hacer las cosas si no las comprendes? Ahí puede que algunas personas ya se den cuenta de verga, ¿no? Pues sí es cierto, ¿no? Pues no es tan así. Como pueden personas que te digan, no, pues sí, tengo que comprenderlo para poderlo hacer. Yo era una de ellas. Y entonces ahí yo luego les hago estas preguntas, les digo, ok, en este momento estás respirando. Sí. Ok. ¿Eres médico con especialización postdoctoral en sistemas respiratorios? No. Ok. ¿Alguna vez has hecho algún tipo de ejercicio? Pues una vez jugué básquetbol. Ok. ¿Tiraste a canasta? Hay entrado, ¿no? ¿Tiraste a canasta? Sí. Ok. ¿Eres experto en fisiología, fisionomía, en medicina del deporte? ¿Eres experto en física para poder calcular de manera perfecta y coherente cómo funcionan las fuerzas, ¿no? Pues precisamente gravedad y demás en la bola para poderla lanzar? ¿Eres experto en todo eso? No. Ok. Entonces, no eres experto en el sistema respiratorio humano. No. Pero sí respiras. Sí. Y no eres experto en física, ni en medicina del deporte, ni en entrenamiento deportivo, pero jugaste básquetbol y tiraste a canasta. Sí.
Bueno, parece que sí puedes hacer cosas sin comprenderlas. Hasta donde yo tengo entendido, les digo a veces igual, cuando la carpintería, por ejemplo, era uno de los oficios más practicados, pues esas personas no comprendían muchas cosas de química y de física que sabemos actualmente. Y aún así te podían hacer un mueble. Sabían únicamente lo necesario para poder llevar a cabo su tarea, que eso sí se necesita, claro. Entonces date cuenta de que sí puedes hacer las cosas sin entenderlas. Yo aquí te preguntaría más bien si el problema es que te incomoda. Pues es una cuestión de que no puedes, es una cuestión de que te incomoda. No, pues es una cuestión de que me incomoda. Claro, totalmente. ¿Por qué crees que te incomoda? Pues porque tengo miedo de que salga mal o no voy a saber qué hacer. Exacto. Incertidumbre, lo que ya le explicamos. Incertidumbre, ¿te acuerdas? No, pues sí. Entonces ahí podemos ver nuevamente cómo se te está disparando, ¿no? Este mecanismo que dijimos. Pero de nuevo, si hacemos lo mismo, que es reasegurarte y buscar explicación y hacer lo mismo que siempre has hecho, ¿qué va a pasar? Pues lo mismo que tenemos que hacer, algo distinto, ¿no? Entonces ahí tenemos otro contra, ahí tenemos otra forma, ¿no? De darle la vuelta al paciente. Este, vamos a ver qué otra aquí. Ah, sí, una cosa que le podemos decir también es, no, pero es que me da miedo hacer las cosas peor. No, ahí sí le podemos decir no. Lo más usual es que tengas el mismo desempeño, o uno muy similar, inclusive a veces mejor, pero con mucho menos coste con la metáfora de los tiros, ¿no? Incertidumbre, como también le podemos decir, también date cuenta de esto, tú estás en una pelea eterna con la incertidumbre, que momentáneamente sientes que da ciertos frutos. Sí, claro, por eso lo hago, totalmente. ¿Sabes cuál es el problema? Que estás peleando una guerra arreglada, estás jugando un juego arreglado, no puedes ganar. No, pero pues hay cosas que me han funcionado, sí, y recuerdas todo en lo que no. Si tú ya hubieras ganado la guerra a la incertidumbre, pues no estarías aquí, no sentirías esta incomodidad. ¿Por qué estarías acá? Ujú. Y le digo, la cuestión es esta. La incertidumbre es algo inherente a vivir, es algo que siempre va a estar, siempre, no importa, no importa cuánto te prepares. En este momento hay muchas cosas que podrían pasar y estamos en incertidumbre de si van a pasar o no. Si va a haber un incendio, si yo me voy a morir ahorita, si se va a caer este techo, eh, si va a bajar el precio del dólar, si va a subir. Pero aquí estamos, porque si no, imagínate, sería no hacer nada en toda nuestra vida, ¿no? Entonces tú estás corriendo una carrera contra un enemigo al que no le puedes ganar. Tú no puedes hacer que se elimine la incertidumbre. Y les pregunto, ¿tiene sentido jugar un juego arreglado, con las reglas arregladas para que el otro gane y tú no puedas ganar? O sea, ¿a ti te gustaría jugar un juego así? No, pues no. Exacto. Entonces, lo que vamos a hacer es jugar un juego que sí puedes ganar. Vamos a dejar de jugar con sus reglas y vamos a empezar a jugar con nuestras reglas en un juego que sí puedes ganar, el cual es el juego de aumentar tu tolerancia a la incertidumbre. ¿Y sabes qué? Si va a haber algo que siempre va a estar, que es la incertidumbre, ¿no considerarías que te conviene tener una habilidad para poder lidiar con ello de manera eficiente? Si es algo que siempre va a estar. No, pues sí, claro. Ujú. Ahí tenemos igual la incertidumbre y rumia como juegos donde no podemos ganar. Este, bueno, también lo mismo, o sea, en la vida hay que improvisar, ¿no? Y es como es que no me gusta improvisar, o es que no sé qué, es mejor planeado. Sí, totalmente, o sea, hay muchas cosas que es importante planearlas. El problema es este, siempre van a llegar situaciones inesperadas. Nunca vas a poder controlar todo.
Entonces, si siempre vas a tener que eventualmente enfrentarte a improvisar, ¿no te convendría tener entrenada la habilidad de improvisar para que cuando pase justamente estés entrenado? No, pues sí. Ujú. Y le podemos mostrar cómo todo esto se va a reflejar en una generación de confianza, lo cual a la gente le gusta mucho. Ujú. Una de las primeras tareas que se marcan en este tratamiento es un registro de preocupaciones para empezar a identificar cuáles son las preocupaciones que la persona tiene en su día a día y que la quejan actualmente, que luego van a seguir cambiando, ¿no? Porque así funciona esto, pero queremos saber qué es lo que la queja actualmente. Dentro de esto, de hecho, vamos a encontrar probablemente sí preocupaciones tal vez que son más fuertes o más antiguas, ¿no? Esto nos va a servir para saber primero para que la persona discrimine, la persona empiece a darse cuenta de, güey, cuántas cosas me preocupo, cuántas cosas pienso, ¿de acuerdo? Y que empiece a identificar sus conductas de evitación para poder empezar a eliminarlas. Entonces, esto sirve para discriminar, notar su propia conducta y para poder ayudar a que haya una menor conducta de evitación, para hacer un compromiso con eso, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una de las primeras tareas que se marcan. Yo personalmente ya no lo hago mucho porque yo trabajo de repente con un registro de Rumia en el cual salen bastante las preocupaciones y me voy para allá. ¿Por qué lo comento? Porque si alguno de ustedes de repente ha tomado más formaciones conmigo en Rumia o en otras formaciones con otras personas en Rumia y de repente dicen, oye, ¿y no hay otra forma de hacerlo? O de repente yo trabajo primero la Rumia y me va bien. Sí, o sea, realmente funciona bastante bien, ¿de acuerdo? Pero esto es lo primero que se hace en el protocolo. Entonces, yo les recomiendo bastante que si no tienen experiencia previa o no tienen otras herramientas más finas de manejo de Rumia, esto es importante porque va a ayudar a la discriminación, va a ayudar a la detección de conductas de evitación y va a ayudar también a que la persona a través de esto sea capaz de irse dando cuenta el, no mames, es verdad, me preocupo demasiado, ¿no? Y también va a irse dando cuenta de en qué situaciones lo hace, bajo qué variables. Eso nos va a ayudar luego a formar las exposiciones de violación de expectativas. O sea, esto nos va a dar bastante información que la vamos a ir recopilando durante las sesiones y podemos recopilarla bastante de una vez. ¿De acuerdo? Sirve bastante en realidad. Ok, pues con esto terminamos esta clase. Ya a partir de aquí vamos a empezar en las partes ya de intervención más, o sea, más fuerte. Ahorita fue psicoeducación, cómo convencer al paciente. Y con eso terminaríamos la siguiente sesión. Como ven, vamos a ver bases del manejo de Rumia. Vamos a comprender qué es la Rumia, cómo se maneja y vamos a ver algunas estrategias muy concretas para poder ayudar y que van a poder accionar directamente ya en sus consultorios. Y de ahí luego vamos a pasar manejo de preocupación, organización y exposición. Entonces, bueno, nos vemos en la siguiente clase. Espero que les haya gustado. Yo soy Ángel Rodríguez Bustamante y bueno, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.